Luis Enrique estaba en la rueda de prensa. Un periodista le preguntó por el Bayern Múnich y por lo que se viene el martes, y el entrenador del campeón defensor de Europa respondió con una frase que toda Colombia tiene que escuchar. Es difícil predecir qué va a pasar con jugadores en el campo como Díaz y Olise. El primero que nombró fue Luis Díaz, no Kane, no Musiala, Díaz. Esto ocurrió en los días previos a la semifinal de la Champions League, del martes 28 de abril en el Allianz Arena. Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, el equipo que ganó la Champions League la temporada pasada y que el martes viene a Múnich a defenderla, pronunció en su rueda de prensa una declaración que en el fútbol de élite tiene un peso específico enorme. Dijo que era difícil predecir qué iba a pasar con jugadores como Díaz y Olise en el campo. Y el primer nombre que pronunció fue el del colombiano de Barrancas, no el del capitán inglés Harry Kane, que lleva 52 goles en la temporada, no el del francés Michael Olise, que es el segundo nombre que mencionó. El primero fue Díaz. Al final de este video vamos a analizar con detalle lo que dijo Toni Kroos sobre esta eliminatoria y por qué el análisis del mejor centrocampista de su generación dice algo sobre Díaz que tiene un significado muy preciso. Y también vamos a hablar del número que la historia de estos dos clubes en la Champions League pone sobre la mesa antes de que empiece el primer partido. Pero primero las palabras exactas de Luis Enrique. La declaración completa de Luis Enrique en la rueda de prensa merece ser leída con la atención que requiere, porque tiene varios niveles de análisis que el clip de pocos segundos que circuló en redes no captura completamente. El técnico español dijo que el PSG tiene un calendario complicado por delante y que el Bayern Múnich es uno de los mejores equipos de Europa en este momento. Reconoció que el PSG está defendiendo el título de Champions, que también hay que tener eso en cuenta. Dijo que es difícil predecir qué va a pasar con jugadores en el campo como Díaz y Olise, pero que el PSG tiene dos grandes partidos por delante y está contento de estar entre los 4 mejores equipos de Europa. Y cuando le preguntaron si el PSG era favorito ante el Bayern, respondió con una reflexión que es al mismo tiempo honesta y evasiva. Dijo que contra el Chelsea el PSG no era favorito, que contra el Liverpool sí, y que hoy contra el Bayern eso no es lo más importante, que lo que importa es quién muestra en el campo su nivel. Ahí está todo. Un técnico que ganó la Champions League la temporada pasada, que tiene a su disposición a Dembélé, a Kvaratskhelia y a toda la plantilla del club más invertido del fútbol europeo, dice que es difícil predecir lo que va a pasar con Luis Díaz en el campo. Eso no es un halago de cortesía, es el reconocimiento público de un técnico que lleva semanas analizando al Bayern Múnich y que identificó en el colombiano de Barrancas la amenaza más difícil de resolver tácticamente. La frase de Luis Enrique sobre la dificultad de predecir un partido con jugadores como Díaz y Olise también tiene otra lectura que los analistas más atentos detectaron de inmediato. Cuando un técnico de ese nivel dice que un partido es difícil de predecir por la presencia de determinados jugadores, está reconociendo implícitamente que esos jugadores tienen la capacidad de cambiar el resultado de un partido en cualquier momento con una acción individual. Eso es algo que los técnicos admiten sobre muy pocos jugadores. Sobre Kane, por ejemplo, Luis Enrique no dijo que era difícil predecir el partido. Kane es un gran goleador, pero su amenaza es más predecible porque está siempre en el área. Díaz es impredecible porque puede aparecer en cualquier zona del campo, en cualquier momento del partido y con cualquier recurso técnico. Y esa imprevisibilidad específica es la que Luis Enrique identificó como el factor que hace que la eliminatoria sea abierta. Pero lo que te voy a contar ahora sobre por qué Luis Enrique nombró a Díaz, primero tiene una explicación concreta que va más allá de los números de la temporada. En el fútbol de élite los entrenadores no improvisan en las ruedas de prensa, especialmente cuando se trata de hablar de los rivales. Detrás de cada nombre que sale de la boca de un técnico de ese nivel en una rueda de prensa, hay una semana completa de análisis de video, reuniones con el cuerpo técnico, discusiones sobre cómo frenar a ese jugador, qué lateral poner encima de él, cómo ajustar la línea defensiva cuando aparezca en banda izquierda, cómo preparar al portero para los disparos que sabe que van a llegar.
Cuando Luis Enrique dice el nombre de Díaz antes que el de Olise y antes que el de Kane, lo dice porque el trabajo de análisis de esa semana puso al colombiano como la amenaza número uno del equipo que viene a su estadio. Y eso no es un detalle menor, es exactamente lo contrario. Es el técnico del campeón de Europa diciéndole al mundo que el jugador que más le preocupa del Bayern Múnich es Luis Díaz. Y la razón histórica de ese reconocimiento no está solo en los números de esta temporada. Está también en lo que ocurrió el 16 de noviembre de 2024, cuando el Bayern visitó el Parque de los Príncipes en la fase de Liga de la Champions. Luis Enrique dijo antes de ese partido que esperaba que Díaz no hiciera nada. Lo dijo entre sonrisas. Lo dijo como quien quiere restarle presión a un rival con palabras. 4 minutos después del pitazo inicial, Luis Díaz marcó el primero. 32 minutos después, marcó el segundo. El Bayern ganó 2-1 con 10 hombres durante 45 minutos, porque el colombiano había construido el marcador antes de que el árbitro lo expulsara. Luis Enrique ya no dice que espera que Díaz no haga nada. Ahora lo nombra primero cuando le preguntan qué jugadores del Bayern le generan incertidumbre. El historial de estos dos clubes en la Champions League también dice algo que el análisis del partido no puede ignorar. El PSG perdió los últimos 5 partidos que jugó contra el Bayern Múnich en la máxima competición europea. 5 encuentros consecutivos, con Messi en la plantilla, con Neymar, con Mbappé en sus mejores temporadas europeas, con el proyecto económico más ambicioso que el fútbol ha visto en las últimas décadas, y 5 veces el Bayern los paró. La final de Lisboa de 2020 es la más conocida. 1-0 con el único gol de Kingsley Coman. Y aquí aparece la ironía que el fútbol produce sin planificarlo. Coman nació en el PSG. Debutó con el PSG a los 16 años en 2013. El PSG lo formó, lo vio crecer, lo cedió a la Juventus. Y cuando llegó la final de Champions en agosto de 2020 en Lisboa, el jugador que el PSG había criado fue quien les marcó el único gol que les costó el título. El PSG ganó la Champions la temporada pasada por primera vez en su historia, con Luis Enrique en el banquillo. Fue la respuesta de un club que llevaba décadas invirtiendo cifras astronómicas para ganar precisamente ese trofeo. Pero ahora vuelve a cruzarse con el Bayern. Y esta vez, el Bayern tiene a Díaz con todo lo acumulado en la temporada entera. 26 goles, 20 asistencias, goles en los 2 partidos contra el Real Madrid, y los 2 goles del Parque de los Príncipes en noviembre todavía frescos en la memoria del vestuario parisino. Esa carga histórica que pesa sobre el vestuario del PSG tiene también una dimensión que el fútbol moderno raramente permite analizar con la profundidad que merece. Los vestuarios de los grandes clubes tienen memorias institucionales que se transmiten de generación en generación de jugadores. Los que llegaron al PSG en las temporadas donde perdieron contra el Bayern quizás no lo vivieron en primera persona. Pero los que escucharon las historias de esas derrotas en el vestuario, los que vieron los videos, los que conocen el peso de esos 5 partidos perdidos consecutivos, también cargan con esa historia. Y ahora, sobre esa historia, el martes llega Luis Díaz, el hombre que en el último encuentro entre los 2 equipos marcó 2 goles en el Parque de los Príncipes en 32 minutos. La memoria del vestuario del PSG tiene también ese episodio de noviembre grabado. Y la combinación de la historia de los 5 partidos perdidos y el recuerdo del doble golpe de Díaz en noviembre es la carga más pesada con la que el campeón defensor llega al primer partido de la eliminatoria. El análisis de Toni Kroos sobre este enfrentamiento también dice algo sobre Díaz que tiene un significado muy preciso y que es importante entender correctamente. Kroos es el mejor centrocampista de su generación. El hombre que ganó 4 Champions League como jugador del Real Madrid. Alguien que conoce la presión de estos partidos desde dentro porque los vivió durante casi una década, siendo uno de los protagonistas principales. Cuando Kroos habla de eliminatorias de Champions, lo hace con la autoridad de quien las disputó en el campo y no solo desde el estudio de análisis. Kroos dijo sobre el Bayern contra el PSG que el Bayern tendrá que defender mejor que contra el Real Madrid,
que el PSG puede ser un poco más efectivo con el balón que el equipo merengue, que el Bayern arriesgó mucho en defensa en los cuartos de final y que los franceses podrían aprovechar esos espacios con más eficiencia, y que si el Bayern ajusta algunas cosas, tiene muy buenas posibilidades. Dijo que para él es un 50-50, que el PSG es el campeón vigente y que basándose en el estado de forma actual, los dos son los mejores equipos de Europa. Eso es lo que dijo Kroos. Y hay algo que no dijo que dice todavía más sobre lo que el mundo del fútbol piensa de la delantera del Bayern Múnich. Y ahora viene el análisis que prometí al principio, el que más claramente define la dimensión del momento. Kroos habló durante varios minutos sobre el Bayern Múnich, habló de la defensa, habló de los riesgos que tomó en los cuartos de final contra el Real Madrid, habló de los ajustes que necesita hacer en la fase defensiva, habló de los espacios que dejó y que el PSG podría aprovechar mejor que el Madrid, habló de todo lo que el Bayern tiene que mejorar para eliminar al campeón de Europa, y no dijo una sola palabra sobre el ataque del Bayern, ni una sola advertencia sobre si Díaz, Olise y Kane van a poder con la defensa parisina. Cero preocupación sobre la delantera. Hay una diferencia enorme entre que los rivales esperen que un jugador pueda hacer daño y que los rivales ya den por descontado que lo va a hacer. La primera es respeto. La segunda es algo diferente, y el análisis de Kroos, que le dedicó varios minutos al aspecto defensivo del Bayern sin mencionar ni una sola vez el aspecto ofensivo, dice que el mundo del fútbol ya no debate si la delantera del Bayern va a generar peligro. Ya lo da por hecho. Ya lo asume como una certeza. La única pregunta que quedó abierta en el análisis de Kroos fue si la defensa aguantaría. Lo demás estaba dado por resuelto. Y ese dato, el de lo que Kroos no dijo, es para Díaz posiblemente el reconocimiento más elocuente que puede recibir un jugador antes de una semifinal de Champions. La magnitud histórica de lo que está en juego el martes para Luis Díaz y para el fútbol colombiano también merece ser analizada con la perspectiva que da el tiempo y la historia. Colombia tuvo a Falcao, que en sus mejores años con el Atlético de Madrid fue el mejor delantero centro del mundo, que ganó la Europa League en 2012 con un rendimiento que puso al fútbol colombiano en el mapa del fútbol europeo. Colombia tuvo a James Rodríguez, que en el Mundial de Brasil 2014 fue el mejor jugador del torneo, con 6 goles y 4 asistencias, y que llegó al Real Madrid siendo uno de los futbolistas más admirados del planeta. Y ahora Colombia tiene a Luis Díaz, que en esta temporada está produciendo los números más extraordinarios que ha dado un colombiano en la historia del fútbol europeo, no en un torneo aislado, no en una actuación puntual que el tiempo mitifica, en una temporada completa de 43 partidos en el Bayern Múnich, con 26 goles y 20 asistencias, y con actuaciones decisivas en los partidos más importantes de la Champions League, la Bundesliga y la Copa de Alemania. Y el martes en el Allianz Arena, Luis Díaz tiene la oportunidad de dar el paso que pondría su nombre definitivamente al lado de los grandes que el fútbol latinoamericano ha dado al fútbol europeo, no por un partido memorable, por una eliminatoria que podría terminar en Budapest el 30 de mayo, con el triplete más grande que ha conseguido el Bayern Múnich desde 2013. La comparación entre lo que Falcao y James representaron para el fútbol colombiano en Europa en sus mejores momentos y lo que Díaz está representando ahora, también merece un matiz que los que vivieron esas épocas pueden apreciar. Falcao llegó al Atlético de Madrid siendo ya un goleador formado que confirmó en España su categoría mundial. James llegó al Real Madrid siendo el jugador del momento después de su Mundial de Brasil. Los dos llegaron siendo ya estrellas reconocidas. Díaz llegó al Bayern Múnich siendo cuestionado, siendo comparado negativamente con Mané, siendo considerado un riesgo de mercado por los propios aficionados bávaros, y construyó su reconocimiento desde dentro, partido a partido, gol a gol, sin que nadie le allanara el camino. Esa diferencia en el punto de partida hace que lo que Díaz está logrando en Alemania tenga una dimensión adicional que las comparaciones estadísticas con sus predecesores no capturan completamente. Hay también algo en la personalidad de Luis Díaz
que los que llevan décadas viendo el fútbol colombiano reconocen de manera inmediata cuando analizan cómo el jugador procesa la presión de los momentos grandes. Díaz no busca las portadas antes de los partidos importantes. No hace declaraciones provocadoras que alimentan los debates mediáticos. No entra en el juego de las palabras antes de que el balón empiece a rodar. Cuando le preguntaron después del gol al Real Madrid en el minuto 89 qué sintió en ese momento, respondió con la sencillez de siempre, que el equipo lo necesitaba y que él estaba ahí para eso. Esa actitud, ese silencio previo y esa respuesta en el campo, es la que describe Thierry Henry cuando dice que Díaz tiene 0 dudas en la mente y solo instinto puro. La que describe Luis Enrique cuando dice que es difícil predecir qué va a pasar con un jugador así en el campo. Y la que describe Kroos implícitamente cuando dedica su análisis entero al aspecto defensivo del Bayern, sin mencionar una sola vez que le preocupe el aspecto ofensivo. Esa combinación de personalidad discreta y rendimiento extraordinario en los momentos que importan es, para los que conocen el fútbol desde hace décadas, la señal más clara de que estamos ante un jugador que no solo tiene la calidad para estar en los partidos grandes, tiene el carácter para decidirlos. Y hay un dato adicional sobre Díaz que el análisis de Cruz refuerza de manera indirecta. Díaz se convirtió esta temporada en el primer colombiano de la historia en marcar en 2 partidos consecutivos contra el Real Madrid en la Champions League, 2 goles en la ida, 1 gol en la vuelta, en el Bernabéu y en el Allianz Arena. Eso no lo había hecho ningún colombiano antes, en la historia del torneo más importante del fútbol de clubes, y el martes llega con ese antecedente al partido más importante de lo que resta de temporada. Y esto nos lleva exactamente al martes 28 de abril en el Allianz Arena. El Bayern Múnich llega a esta semifinal con 2 títulos en el bolsillo esta temporada, la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, con la final de Copa asegurada para el 23 de mayo en Berlín, y con esta semifinal como el paso que falta para llegar a la final de Budapest el 30 de mayo. El triplete que ningún Bayern consiguió desde 2013 está al alcance, y Luis Díaz va a estar disponible para los 3 partidos que quedan, el mismo que en 44 partidos esta temporada nunca le dijo a Kompany que no podía. El mismo que el martes entra al campo siendo el nombre que Luis Enrique pronunció primero en su rueda de prensa. El mismo que Kroos da por descontado que va a generar peligro. El mismo que Thierry Henry describió como uno de los 2 mejores extremos del mundo en este momento. El PSG llega con Dembélé, con Kvaratskhelia, con Luis Enrique que lleva semanas preparando el plan para lo que en noviembre no pudo controlar durante 32 minutos, y con el orgullo de equipo que defiende el título más importante del fútbol de clubes. Todo eso es real. Pero también es real que Luis Díaz llega a este partido habiendo marcado en el Bernabéu, en el Allianz Arena contra el Madrid, y en el Parque de los Príncipes contra el mismo PSG que el martes lo espera. Ese currículum específico, esos goles, en esos 3 estadios, en lo que va de la temporada, es exactamente el argumento más sólido que puede tener un jugador que va a enfrentar al campeón defensor de Europa en su propio estadio. ¿Creen que el hecho de que Luis Enrique haya nombrado a Díaz primero en su rueda de prensa al hablar de las amenazas del Bayern es la señal más clara de que el PSG tiene un miedo real y concreto al colombiano? ¿O que los técnicos de ese nivel nombran primero al jugador que les parece más manejable tácticamente, no al que más les preocupa, y que por tanto el análisis hay que leerlo de otra manera? ¿Piensan que el historial de los últimos 5 partidos entre el Bayern y el PSG en Champions, con el Bayern ganando los 5, tiene un peso real en la psicología del vestuario parisino antes de este partido? ¿O que la Champions que el PSG ganó la temporada pasada borró esa historia y que el equipo llega con una confianza diferente? ¿Y qué significa para el fútbol colombiano ver al jugador que Luis Enrique nombra primero, que Kroos da por descontado como amenaza, y que Thierry Henry llama uno de los 2 mejores extremos del mundo entrar al Allianz Arena el martes con la posibilidad del triplete en juego? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si esta semifinal te tiene el corazón acelerado.
Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.